vamos a resolver un ejercicio más de momentos de fuerza. 4. En la barra A se producen algunas fuerzas en diferentes direcciones, tal como muestra la figura. Determina el momento resultante en el punto A. Entonces aquí me pide hallar el momento resultante. Entonces MR es igual a la suma de todos los momentos. Pero ¿cuál es la convención de signos de cada momento? Entonces realizamos la siguiente estrategia. Coloco un dedo en el punto A y otro dedo en F1. Entonces lo único que se va a mover es F1. E indico que tiene este sentido, que es en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si es en contra, es positivo. Entonces, más M1. Entonces no vamos a colocar el signo porque se obvia que es positivo. Vámonos ahora con F2. De igual manera, coloco el dedito en el punto A y otro dedito en F2. Lo único que se va a mover es F2. Entonces F2 tiene este movimiento, este sentido. Va a favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, el momento va a ser negativo, es decir, menos M2. F3. Coloco un dedito aquí en el punto A y otro dedito en F3. E indico. Entonces, F3 tiene este sentido, este movimiento. En contra de las manecillas del reloj. Como va en contra de las manecillas del reloj la fuerza, entonces el momento va a ser positivo, más M3. Y por último tenemos, ¿sí?, F4. Coloco un dedito en el punto A y otro dedito en F4. Y me doy cuenta que F4 tiene este movimiento, tiene este sentido. En contra de la manecilla del reloj. Como va en contra de la manecilla del reloj, el momento 4 es positivo, más M4. Entonces el momento resultante es igual a F1 por D1 menos F2 por D2 más F3 por D3 y más F4 por D4. Recordándole que D es perpendicular a F. Entonces veamos, momento resultante es igual F1, me da un valor de 75 newtons. Y D1, que es la distancia perpendicular, así como voy a calcular en el punto A, trazo una recta hasta intersectar con la fuerza F1 y yo observo si es perpendicular, y sí. Entonces esta distancia que está aquí es perpendicular y le voy a colocar D1. Entonces D1 va a ser igual a 3 metros, ya que la parte inferior me indica que es esa distancia. Entonces aquí reemplazo D1, que sí es perpendicular a F1, 3 metros, menos F2. F2 me da un valor de 150 newtons por D2. Entonces, como estoy calculando, en el momento en el punto A intersecto con la fuerza F. Entonces observo aquí que esta distancia, bueno, esta sección vale 5 y esta sección debe valer 10 porque toda la barra es igual a 15, ¿sí? Entonces 10 más 5 es igual a 15. Entonces esto es 10 metros. Pero observo que no es perpendicular. Es más, me da un ángulo de inclinación de 55 grados entre la distancia y F2. Por lo tanto, eso no es el valor de D2. Entonces, ¿qué hago aquí? Debo alargar la fuerza de F2 y trazar una recta desde el punto A hasta la fuerza F2,
que forme un ángulo de 90 grados. Y ahí veo que hay 90 grados. Entonces, una vez que yo realice este paso, este es el valor de D2. Entonces obtuve este triángulo. Entonces lo saco, lo traslado. Triángulo 90 grados. Es el mismo triángulo. Aquí me dicen que tiene 55 grados. Esto es D2 y esto es la hipotenusa, 10 metros. Y como ya hemos resuelto anteriormente, la expresión D2 va a ser igual a la hipotenusa, 10 metros, por el seno de 55 grados. Entonces D2 va a tener un valor de 10 por seno de 55, 8.19 metros. Y esta distancia que está aquí sí es perpendicular a F2. Se reemplazo 8.19 metros. Más F3. F3 me da un valor de 100 newtons por la distancia de 3. Entonces, realizo lo siguiente. Del punto A a F3 debo trazar una recta. Y veo que si esa distancia es perpendicular, sí, forman 90 grados con la fuerza. Por lo tanto, esto que está aquí es de 3. Y de 3 es un valor, bueno, si esta sección tiene un valor de 8 y toda la barra es igual a 15, miren, quiere decir que esta sección restante vale 7. ¿Sí? Y sí, esto es 7 metros. Reemplazo de 3, 7 metros. Más F4, 80 newtons por D4. Entonces, al parecer es toda la barra. Se realizó lo siguiente. Toda la barrita. Y yo observo como es toda la barra. Eso quiere decir que 15 metros no es perpendicular a F4. Miren, no es perpendicular. Forman entre los dos 25 grados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Alargar la fuerza. F4. Entonces, alargo la fuerza F4 y realizo una intersección en el punto A porque ahí me pide el momento con respecto a F4. Entonces, observo que ahí formaron 90 grados. Formaron 90 grados. Y formé un triángulo, un rectángulo. Triángulo, rectángulo. Esta figurita que está aquí. ¿Sí? Entonces lo traslado. ¿Sí? 25 grados. Entonces acabo de obtener aquí la distancia de 4, que es el cateto opuesto. Entonces aquí de 4 y la hipotenusa, que es toda la barra, 15 metros. Por lo tanto, D4 va a ser igual la hipotenusa 15 metros, como todos los casos que no son perpendiculares. Miren, hipotenusa por el seno, el ángulo que forma, en este caso 25 grados. Entonces D4 va a ser igual, realizo esta operación, 15 por seno de 25 grados. Esto me da un valor de 6.34 metros. Y reemplazo aquí 6.34 metros.
Entonces el momento resultante va a ser igual, toda la operación, 75 por 3 menos 150 por 8.19 más 100 por 7 más 80 por 6.34 metros. Esto me da un valor 203.7 newton metros. Y listo, ahí tenemos el valor, ¿sí?, del momento resultante en el punto A, 203.7 newton metros. Como es positivo, entonces el momento resultante va en contra de las manecillas del reloj. Y listo, eso es todo el ejercicio.